Hola, muy buenas tardes amigos de Visitador de la Liga MX, pues como todos los días lunes, ahora aquí un poquito más tarde, alrededor de las 18:40, estamos listos para conversar con ustedes, pues ya la parte final de lo que es la Liga MX, con este triunfo que tuvo el equipo de Toluca en la vía de penal, por la vía de penales, para lograr su 12ª estrella. Y así que pues de eso vamos a platicar con nuestro queridísimo amigo y coconductor Carlos Gómez. Antes que nada les solicitamos que pues nos ayuden con su poderosísimo like, que se suscriban al canal y nos compartan, y vamos a analizar lo acontecido ayer en la final, tanto en la parte deportiva, que fue el enfrentamiento precisamente entre Toluca y Tigres, y un acontecimiento ahí extra fútbol que tiene, bueno, no, es parte del propio fútbol, pero que tiene otro camino que hay que analizar, que es el enfrentamiento entre David Faitelson y el Turco Mohamed, en donde al término del partido, incluso en cadena nacional, lo mandó a la chingada, mandó a chingar a su madre ahí a la gente de Televisa, y también en el caso de David lo amenazó de que lo iba a enfrentar y lo enfrentó directamente al Turco. Así que de eso vamos a platicar el día de hoy. Pues Carlos, ¿cómo viste esta final? Pues la final yo la vi bien. Para mí es una de las finales de los últimos años más atractiva, o sea, en cuestión de fútbol. A mí me gustó. Creo que el desenlace también fue cardíaco en la vía de penales y después de casi, más bien una ronda completa e iniciando la segunda, creo que fue una final que cumplió con las expectativas y pues ya del fútbol hablaremos al rato, pero creo que Toluca no se salva de los últimos campeonatos, que ahí deja, si cuestionaban el tricampeonato de la América con polémicas arbitrales, Toluca en las dos títulos tiene polémicas arbitrales en su partido de vuelta. Yo no lo pondría así, pero al final la parte del arbitraje ha llegado a tal nivel de análisis del detalle que parecía ser que todo es asunto del arbitraje. Yo no creo que sea así. A ver, yo creo que la parte de la final en el juego de ida y el de regreso, Tigres tuvo la posibilidad de haber salido campeones en múltiples ocasiones, porque siempre estuvo arriba. En el juego de ida con el 1-0 y luego en el de regreso con un 1-0 que ya lo ponía con un marcador global de 2-0 y que no supo aprovechar el equipo de Tigres. Para mí pierde la liga. Tigres, sí entiendo el quehacer futbolístico de Toluca, pero en el juego ordinario vas perdiendo. Y luego los tienes, creo que 5 veces o 6 veces contra la lona, el equipo de Tigres, o para poder ganar en la tanda de penales, y no logra capitalizarlo. Entonces, ya desde esa perspectiva, lo quiero poner así, porque lo que pudimos hablar la semana anterior, decíamos con argumentos sólidos que Tigres era mejor equipo. En este momento estaba jugando mejor que el equipo de Toluca, y por algún motivo en el partido de ayer, en el lapso sobre todo del primer tiempo, pues jugó muy replegado el equipo de Tigres, ¿no? Curiosamente, jugando con Guiñac y con el jugador argentino campeón del mundo, pero en la realidad, Correa. con Correa, pero en realidad el equipo estuvo pues o echado para atrás por él mismo o porque el equipo de Toluca lo acorraló, pero en ese primer tiempo fue muy difícil para el equipo de Tigres salir con la pelota controlada y teniendo posesión, y la mayor parte del tiempo se jugó en su terreno de juego, aunque no concretó ahí Toluca en los primeros minutos, después de que anota el gol el equipo de Tigres al minuto 13. Lo cierto es que el disparo que hace el Niño, que coloca precisamente el empate, pues fue un golazo, ¿no? O sea, nadie esperaba que el Niño, que había jugado no tan bien durante toda la temporada, se convirtiera en el artífice del empate, pero además generando mucha inquietud por ese lado izquierdo de Tigres, incontrolable. La verdad es que todas las veces que quisieron avanzar por ese carril izquierdo, lo pudo hacer bien el equipo de Toluca. Entonces, yo lo que puedo constatar respecto a esta final y muchas otras, y en general en el ámbito del fútbol, en cada partido, mucho tiene que ver con la actitud que el entrenador le plasme al equipo respecto a lo que sería tu idea futbolística, y que además el jugador te compre la idea para que, pues si tienes jugadores ofensivos,
tu filosofía, creo yo, debe de ser siempre el tratar de acabar con el adversario. Cuando tienes el 2-0, yo pensé que Tigres iba a irse encima de Toluca, porque era más sencillo el que pudiera, con el nerviosismo, con el compromiso que tenía Toluca con su gente, el haber hecho que Tigres pudiera tener mayores oportunidades de gol. Finalmente, eso lo tuvo que hacer en el segundo tiempo, y en ese tú a tú, pues sí, hubo jugadas de un lado y del otro muy emocionantes. Ahora, colocarlo como una de las finales más emotivas de todos los tiempos o de... Pues no, yo ahí creo que han existido otras finales también muy interesantes, más emotivas, pero cuando menos creo que el aderezo que le puso precisamente la tanda de penales fue eso, ¿no? Como que la gente se quedó con la emotividad de los penales y con la adrenalina que pues, se transpiraba por parte de los jugadores por los penales, pero no tanto creo yo por el propio juego, que tampoco fue así súper de toma y daca y de grandes oportunidades, ¿no? Pero cumplió con una expectativa, pero yo sí creo que Tigres debe de reflexionar que sí perdieron ellos esta posibilidad. Y Toluca pues hizo lo necesario. Fíjate, a pesar de haber tenido bajas importantes previo al partido y durante el partido de jugadores que quedaron lesionados, tuvo la capacidad del turco de hacer los cambios y entraron y jugaron lo suficientemente bien como para alargar el partido. Cuando entra el Chavo Arce, la primera pelota que le quitan, se va el jugador del equipo de Tigres y por poco anota. O sea, son circunstancias que también hemos dicho aquí, la suerte del campeón, un rechace, bueno, un cabezazo que intentaba el jugador de Tigres, no lo acierta, y el jugador de Toluca con las rodillas remata contra su propia portería y pega en el travesaño. Hubo otra jugada en donde viene un tiro de un tiro libre y la saca muy bien García, el portero de Toluca. Es decir, yo creo que Tigres sí tiene que reflexionar eso, y bueno, pues lastimosamente para ellos pierden, y luego cosas de la vida, ¿no? Tanto de Correa como de Nahuel. Correa de haber fallado el penal cuando había sido un gran jugador durante toda la temporada y no se le consolida con esa posibilidad de anotar el gol. El último, que era el definitorio. Y Nahuel, que es impredecible de que tengas que tirar como portero un penal definitorio, se le presenta la oportunidad. Si hubiera anotado ese penal y que hubiera convertido a Tigres campeón, no, bueno, ese güey hubiera pasado a la historia de Tigres, ¿no? Digo, mala suerte para él, pero bueno, pues así es el fútbol, y ahí nos damos cuenta que la otra parte del destino, en el caso de Toluca, en el caso de Alexis Vega, un jugador lesionado, que apenas si podía caminar, pero con la determinación que tiró el penal, cosa que falló con Chivas, penales, y ahora con la determinación de anotar ese penal que lo hace campeón, pero además contra el equipo que en algún día le sacó una final en Chivas en 30 minutos, ¿no? O sea, fíjate lo que es la vida del fútbol, todo esto que estamos reflexionando, que estamos analizando, y que no tiene nada que ver exclusivamente con la cancha, ¿no? Hay otros aderezos que, como siempre hemos comentado aquí en el deporte profesional, especialmente en el fútbol, que se presentan estas circunstancias que forman parte del juego, pero como es la suerte, como es la parte psicológica, el manejo de las emociones en los tiros penales, o sea, hay muchas cosas que están ahí, Carlos, y que bueno, pues ahí quedó esta parte. Sí, o sea, yo creo que la parte de la final, o sea, yo coincido contigo, no es de las más espectaculares de la historia, pero yo me refiero a los últimos torneos, creo que sí, más que nada el primer tiempo del día de ayer, que se estaban dando con todo, veíamos en la transmisión desde el primer segundo, o sea, en el momento en que Tigres arrincona por la banda del lado izquierdo a Toluca, que se estaban dando con todo, o sea, entraban al final del primer tiempo también, se empezaron a dar con todo, que incluso César Ramos tuvo que parar ahí algunos conatos porque se metían fuerte la pierna. Yo me refiero a la polémica y no es quitarle el mérito deportivo a Toluca, obviamente, pero yo me refiero de jugadas puntuales. Yo te decía de hace un año, que hace 6 meses que ganó el Toluca contra América, que en uno de los tiros de esquina Vega puso el balón adelante de la raya, que ni siquiera estaba pisando
creo que fue el segundo gol de Toluca, es el primero de cabeza, y ayer quiere cobrar de la misma manera y en la transmisión se vio como el asistente de ahí de la banda le dice que haga el balón para atrás y deja literalmente mordida el balón sobre la raya, porque hay cosas que los jugadores acostumbran a pegar, de cierta manera, creo que también la falta de Pereira, que meritaba una amarilla, no roja directa, pero era su segunda amarilla y tenía que salir expulsado. El pisotón al talón de Aquiles de este Paulinho, que incluso en la repetición se ve cómo él lo pisa por el talón de Aquiles al jugador de Tigres y él mismo sabe del error que cometió y luego le hace así al árbitro como diciendo sí la regué y se gana la amarilla. Por ese tipo de jugadas en torneo regular han expulsado a varios jugadores. Entonces, a mí me gustó en lo particular que dejara jugar mucho César Ramos, que no cortara el partido tanto. Lo mencionamos de que en el primer tiempo estaban dando con todo, pero en esas dos jugadas puntuales yo coincido contigo, no va a haber un partido que no haya polémica por este tipo de detalles que digamos en lo general para mí me pareció un buen arbitraje de César Ramos, pero me refiero a ese tipo de jugadas que sí influyen porque al final de cuentas dejarías con un jugador menos al equipo de Toluca y las cosas a lo mejor serían diferentes, no lo íbamos a saber, pero creo que ese tipo de cosas sí dejan un aprendizaje que no nada más a la América le ayudan en todo y creo que Toluca hizo lo que tenía que hacer. Yo escuchaba en la transmisión que, no sé si sea cierto, que a Alexis Vega lo infiltraron para poder jugar desde la cadera, lo veíamos y yo lo mencionaba la semana pasada que cuando pasaron a la final se veía que Alexis Vega cuando ingresó para festejar con sus compañeros iba cojeando, o sea, es un jugador que lo vimos, no está ni en ritmo, no puede por el problema que trae muscular y de las rodillas jugar, pero ayer hizo lo que tenía que hacer. Metió sus dos penales y metió los dos penales engañando a Nahuel, que no es algo menor, tomar esa jerarquía de cobrar el penal y no achicarse creo que es de valor para un jugador y aparte mexicano, ¿no? Que ahí es cuando pones en la balanza del lado de Tigres escogió a Correa, que es un campeón del mundo, jugó en Atlético de Madrid, en varios equipos, y es una superestrella a nivel mundial, y falló su penal, o sea, no pudo con la presión, y del otro lado un Alexis Vega que igual ya había tirado dos penales, bueno, era el segundo, y toma ese liderazgo de él quererlo cobrar, y aparte cobrándolo de una extraordinaria manera. Es muy valioso lo de Turco, de cómo ha potenciado a Alexis Vega, de cómo le cambió ese chip de lo que venía haciendo su carrera con Chivas. Ya lo mencionaste, perdieron una final en el 2023. Y curioso lo de Tigres, ¿no? O sea, si no hubiera sido por esa final que le arrebata a Chivas, que realmente Chivas se deja quitar esa final, pues perdió la siguiente con América y ahorita perdió con Toluca, o sea, de 3 finales, perdió 2 y que estuvo a punto de media hora de perder las 3. Entonces creo que esa parte también de Tigres, pues ya el ADN ganador, pues se está yendo, ¿no? O sea, ya no pueden ganar todas como lo hacían antes. Creo que valioso lo de Toluca de empatar en segundo lugar a las Chivas con títulos. Y yo siempre he dicho que para mí es un equipo grande en cuestión de títulos. Obviamente la parte yo la entiendo perfectamente de la popularidad, de todo eso, pero en cuestión de éxito, pues está entre los 3 mejores del país y creo que eso debe ser valioso. Ojalá para esa afición crezcan con este tipo de títulos su afición a nivel nacional y puedan pues meterse como un quinto grande, ¿no? O sea, ser valorado, pero creo que les va a costar mucho acrecentar su popularidad y creo que Toluca tiene equipo, si es que no se cansa, tú ya lo habías dicho la semana pasada,
si no se cansa el turco, tiene equipo para competir por el tricampeonato. O sea, creo que puede ser un Toluca de época, incluso por encima del Cardoso, porque el de Cardoso ganaron 3 títulos, pero separados. Este sería el primer Toluca que gana un tricampeonato. Entonces, creo que esa parte es muy buena y que Toluca ha tenido una buena base de mexicanos, ¿no? Ahí ya mencionabas a Arce, está el propio Canelo Angulo, está Alexis, está Barbosa, está el portero, ya sea alguno de los dos, está también Marcel Ruiz, o sea, tiene una base muy interesante de mexicanos que creo que la debe de potenciar y ojalá Toluca pues siga compitiendo para su afición. Y pues para alegrar la liga, creo que ese tipo de fútbol es atractivo y yo coincido contigo, Tigres deja mucho que desear porque al meter un gol en el minuto 13 y poniéndote 2 goles por encima, pues tenías que ir por el tercero para aniquilar, ¿no? O sea, buscar el tercero antes de los 45 minutos, ya le ponías una losa casi insuperable a Toluca y pecó mucho de soberbia, de querer manejar el partido y le cobró factura esa decisión a Guido, ¿no? Sí, el hecho de haber sido la mejor defensiva del torneo, confió demasiado en eso y bueno, digo, son los errores que de repente como técnico pues, se cometen, ¿no? Y pues la situación seguramente la van a tener que reflexionar de haber dicho, a ver, pasó esto y esto otro y tendrán que sacar sus propias conclusiones. Ahora, no queda nada más que felicitar al equipo Toluca por este bicampeonato y bueno, pues se sube fíjate, solamente 3 equipos en toda la historia del fútbol mexicano han rebasado los 10 los títulos los de 2 dígitos, ¿no? O sea, esa es la realidad. Por más que quieran decir con otros datos la situación, estás hablando de que entre ellos son 40 títulos, son 12 de Chivas, 12 de Toluca y 16 de la América, 40 títulos. 40 títulos. Ahora, si tú sumas los de los otros equipos, son 9 de Cruz Azul, 8 de Tigres, y luego de ahí hacia abajo, ¿no? Ahí van 17. León de 8, 17, Pumas y Pachuca tienen 7. Ahí van 25, 39, ahí son de 5, ¿no? No, Santos tiene 6. No, por eso. Pero hasta 39 son Pumas, León. Y Tigres. No, Pumas, León, luego Cruz Azul, Tigres. ¿Quién más? Habías dicho 5, ¿no? Eran 5. Y Pachuca. Fíjate, de 5, ¿no? O sea, la suma de 5 y acá son 3 equipos, ¿no? Sí. Entonces, pues, no, y Toluca le pone sabor a la liga en la cuestión de empatar a Chivas, porque ya el duelo directo entre ellos de buscar quién supera al otro, pues va a estar atractivo, ¿no? Porque Chivas ya no se puede dormir en sus laureles y ya si quiere alcanzar en algún momento a la América y no perder ese liderazgo de la grandeza, eso no va a estar discutido porque obviamente tiene una popularidad y una historia nacional, incluso en el extranjero como es en Estados Unidos, pero en cuestión de títulos no se puede ya dejar alcanzar por otro, que en este caso sería Cruz Azul, que tendría que juntar 3 títulos para alcanzar a Chivas, pero se ve más factible que Chivas se quede abajo de Toluca por lo que estamos comentando de este equipo. Si el turco logra conseguir el tricampeonato, pues ya estás superando a Chivas, y Chivas ¿cuánto tiempo le va a dar para alcanzar a Toluca y alcanzar al América, ¿no? O sea, claro. Chivas no puede desperdiciar semestres ya en no estar de candidato como en este torneo al título, porque ya dejar que se te vayan 2 equipos ya para alcanzarlos después va a ser muy complicado. Sí, no, y además el caso de Toluca, de Cruz Azul, que con el único título que ha ganado después de tantos años, estás hablando de que ya son como 30 y tantos años de Cruz Azul que ha ganado un solo título. Sí. ¿No? Entonces, esa es la realidad. Por más que los azules hablen de sus finales que han jugado y que han perdido o de las semifinales, la realidad es que lleva un título, me parece que como en 35 o 36 años. En 28. Okay. Sí, porque el último fue en el 97, o sea, antes del 21. Ajá. Entonces,
Pues desde el 97 aquí, ya son 28 años. 28 años, pues ahí está, 28 años, ¿no? Pues ahí está. En fin, pues felicidades al equipo de Toluca como bicampeón y ahora a ver si el turco se queda o decide irse y a ver qué es lo que decide sus jugadores, ¿no? Sí, que ahí están mencionando del turco que a final del mundial le van a dar la selección para el No, después mundial. de lo que pasó ayer con Televisa, quién sabe, ¿eh? Sí, exacto. Pero decían que le iban a dar el mundial para el 2030. Yo lo veo complicado, primero porque ya se lo prometieron a Rafa Márquez y en la cuestión de contratos y ese tipo de cosas tendrán que cumplirle si es que está estipulado y si no, pues van a tener que pagar la multa correspondiente por romper el contrato, ¿no? Y poner en la balanza y luego el turco que es un entrenador que no le gusta estar tantos años en un equipo, no creo que quiera estar 4 años en un proceso mundialista, ¿no? Y ahora en un proceso donde no vas a clasificar de manera directa, vas a calificar porque vas a tener que ir a eliminatoria, entonces va a ser un desgaste que no creo que él, conociéndolo por lo que han contado varias personas, es que no aguanta un proceso tan largo, entonces esa parte creo que para Toluca está bien que busquen el tricampeonato y hasta ahí, o sea, creo que el fútbol mexicano para mí se va a poner muy bueno en la pelea de títulos y lo que deben de esperar o ayudar todos es a que América no siga ganando títulos. O sea, ahí sí tendrían que juntarse todos para que América no gane, porque si no se les va a ir disparando la distancia y va a llegar un momento en que va a ser complicado alcanzarlos. Así es, así es. Vamos, ahí está.